Gracias por acompañarnos y seguramente se irán incorporando más personas durante la plática. Vamos a tener hoy la segunda parte de este mini curso sobre la causalidad final y la ciencia moderna, su contraste frente con la causalidad eficiente. El día de ayer el profesor Arana nos expuso toda una sólida introducción acerca del concepto de causa final en la filosofía clásica aristotélica y su transición en la Edad Media. Y ahora vamos a continuar con el inicio que hizo ayer de la cambio de visión en la modernidad, en concreto con Descartes. Bueno, pues adelante, doctor, con la plática. Bien, pues buenos días a todos, buenas tardes aquí desde España. Y efectivamente ayer estuvimos introduciéndonos a este concepto de causa final que ha tenido una historia verdaderamente con muchas alternativas y que de alguna manera siempre ha estado rondando entre un papel protagonista y un papel de más bien de marginación, de rechazo, de no admitir que pueda representar algo con un cierto interés teórico o práctico. Veíamos que la causa final quien la desarrolló de una manera más neta fue en la antigüedad Aristóteles, pero que en cierto modo en Aristóteles era una noción que tenía su juego, su intervención principalmente en el campo de la física, puesto que tenía una relación muy directa con la teoría heliomórfica, que es una teoría que se aplica fundamentalmente a las sustancias corpóreas, a las sustancias en las cuales hay una dimensión potencial que es la materia, ¿no? Y que en ese sentido veíamos que aunque el concepto de Dios aristotélico, que de alguna manera sobrepasa al concepto típico dentro de la cultura griega, puesto que los dioses en la cultura griega en general no trascienden al universo, no están más allá del universo, sino que forman parte del universo. Son seres de alguna manera privilegiados, pero no escapan al destino que de alguna manera encadena a todos los demás habitantes del universo, ¿no? Y en ese sentido también Aristóteles consideraría que los astros pues tendrían un carácter divino, pero no ese Dios creador que entre tanto los hebreos y posteriormente los cristianos desarrollarán con una gran importancia, ¿no? Y en ese sentido decíamos que el Dios motor inmóvil, que es un concepto en cierto modo limítrofe entre lo que es la concepción clásica del paganismo grecorromano y lo que es el concepto ya metafísico de Dios, pues tiene un papel, digamos, ambivalente en el sentido de que Dios aparece como este Dios motor inmóvil y acto puro y de alguna manera capaz de pensarse a sí mismo, constituye el fin, es decir, constituye el paradigma último de perfección al que de una manera u otra aspiran todos los habitantes del cosmos, ¿no? Pero él mismo no es un agente causal, puesto que él mismo descansa en su plenitud y no se preocupa, por decirlo así, ni de crear el universo, ni tampoco de mantenerlo o de gobernarlo. Esa noción de un Dios que trasciende el universo y al mismo tiempo tiene una relación causal con él será propia del cristianismo, y ya veíamos como autores del siglo cuarto, concretamente Gregorio Nacianceno fue el autor del cual estuvimos comentando uno de sus textos, sí que ya otorga a Dios un papel protagonista, no solamente de cara a ser el ejemplo último de perfección, sino el elemento responsable de la conformación del universo y de la conformación también del ser humano. Y en ese sentido formamos parte, los seres humanos, y forma parte del universo de las cosas que Dios ha querido crear y que por lo tanto son cosas que han sido representadas en la mente de Dios, si este concepto tiene alguna validez en un ser tan, por decirlo así, tan superior, y también de alguna forma ha sido querido por él, con lo cual ahí ha habido un ejercicio de causalidad final por parte de Dios a la hora de crear el universo y a la hora de conformar las distintas entidades que hay dentro del universo. Entonces, ahí aparece ya Dios no como fin último, todavía de alguna manera Dios puede aparecer como fin último de las criaturas, o por lo menos de las criaturas racionales, las criaturas capaces de tener una representación de algo, de un objeto tan sublime como es Dios, y de alguna forma quererse aproximar a él
en la medida de lo posible. Pero además de esa, digamos, acción causal que se reconoce dentro del ámbito intelectual cristiano a las criaturas inteligentes, a las criaturas con esa capacidad de ejercer la razón, ya el resto de las acciones teleológicas que según Aristóteles también correspondían incluso a los seres irracionales, incluso a las cosas, tales como piedras, ríos, objetos inanimados en general, ya va a ser más discutible porque en cierto modo van a entrar en competencia con la acción creadora y gobernadora de Dios. Y en ese sentido veíamos que ya en autores como Tomás de Aquino y como Agustín de Hipona y muchos otros, que bueno, por falta de tiempo y también por ignorancia no menciono aquí, esto ya existía esta especie como de tendencia a darle cada vez mayor protagonismo en torno a la acción teleológica, la acción final, a Dios. Pero quien de alguna manera saca las consecuencias oportunas en la modernidad es Descartes, el filósofo científico y matemático francés. Aunque veíamos que también en la modernidad había habido personas que habían tenido una actitud más bien hostil, o más bien, digamos, crítico con respecto a la idea de causa final, y veíamos ahí un texto que ha sido muy representativo y muchas veces citado y discutido, de Francis Bacon, que no es un científico, pero sí es un adelantado de la ciencia moderna en el sentido de que propone en una serie de escritos, digamos, de tipo metodológico y epistemológico, como este que aquí aparece en la imagen, la Gran Restauración, aparece la idea de que hay que reformar el saber para darle un mayor protagonismo a la experiencia, que no es que estuviese ausente en la filosofía anterior, pero sí se consideraba, por lo menos este autor consideraba, que no se le había dado la importancia, el protagonismo que la experiencia requiere. Y para tratar con la razón el contenido que la experiencia nos aporta, Francis Bacon decía que las causas finales no representaban un papel positivo, ¿no? Bueno, esto nos llevaría un poquitito lejos, vamos a no reincidir sobre cosas que ya comentamos ayer. Digamos que frente a esa actitud hostil, distanciada respecto a la causa final, en cambio Descartes, que indudablemente tiene un papel mucho más protagonista tanto en el origen de la filosofía moderna como en el origen de la ciencia moderna, sí que de alguna manera da un giro completamente nuevo y completamente, digamos, significativo y de gran influjo a el tratamiento de la causa final. Porque lo que hace en primer lugar, esto lo comentábamos al final de la clase anterior, de la sesión anterior, él elimina esos elementos que en Aristóteles y en el pensamiento aristotélico constituían el asiento de la causalidad final, y en particular, digamos, ese tipo de causalidad final que decíamos inmanente, es decir, que no supone un ejercicio de una racionalidad, de una capacidad de representación, de una voluntad, de una previsión, sino que constituyen una especie de automatismo que ciertas sustancias tienen, como por ejemplo los cuerpos y los astros en la física aristotélica, que tienden a efectuar determinados movimientos, a generar ciertas transformaciones sin necesidad de que nada de fuera ni de dentro, mejor dicho, de dentro sí, de dentro su propia esencia tiene esa capacidad dinámica de generar determinados cambios, y eso se puede interpretar teleológicamente, pero teleológicamente como una teleología inmanente, que no implica ni, digamos, previsión, ni voluntad, ni tampoco ejecución. Bueno, pues esas formas sustanciales activas que están muy presentes en la física aristotélica y que habían, en cierto modo, degenerado en un tipo de explicación no particularmente bienvenido, puesto que de alguna manera dentro de la escolástica se había abusado de ellas hasta generar toda esa constelación de causas ocultas, de cualidades ocultas, que eran en cierto modo un modo de resolver los problemas simplemente poniendo etiquetas, poniendo nombres y apelando digamos, a nociones que no tenían detrás de sí digamos, una justificación ni tampoco un carácter explicativo claro, ¿no? Entonces, eso de alguna manera Descartes lo
elimina en un ejercicio es el famoso asunto de la duda metódica, ¿no? Todo ese tipo de trabajo filosófico a Descartes le parece dudoso y lo dudoso es algo que él rechaza. Es decir, se supone que vamos a funcionar a partir de certezas, a partir de evidencias y no a partir de hipótesis y conjeturas completamente en el aire, ¿no? Entonces, mediante ese criterio que es de la claridad y distinción, solamente lo que está claramente establecido y distintamente definido con respecto a cualquier otro tipo de noción o de sustancia puede ser admisible, ¿no? Entonces, estas formas sustanciales activas le parecen como seres oscuros y por lo tanto eliminados por ese criterio de claridad y distinción. Y lo mismo ocurre en los seres vivientes con la noción de alma, que en sus distintos estratos, alma vegetativa, alma sensitiva, alma racional, constituirían también el resorte, la base, el punto de apoyo ontológico de esas posibles acciones teleológicas que existen en ese otro tipo de seres. Eso también lo elimina radicalmente, excepto en el caso del hombre, porque ahí sí el alma humana, de cierto modo, se entiende, pero ya no como un dinamismo biológico, es decir, no como algo encargado de regir las funciones vegetativas, de nutrición, de reproducción que hay en los seres vivos, ni tampoco las funciones sensitivas como la captación del entorno y de alguna manera la generación de una interrelación, de una interacción entre el entorno y el propio animal de cara al cumplimiento, a la realización de sus propios fines, que son, en primer lugar, satisfacer sus necesidades de tipo biológico y de cualquier otro orden, y después esa reproducción, esa multiplicación del paradigma, ¿no? Bueno, pues entonces ya el alma humana ni se va a ocupar de esas cosas, se va a concentrar exclusivamente a las funciones de la racionalidad, puesto que Descartes las define como sustancias pensantes. Entonces aquí tenemos el famoso dualismo cartesiano. El hombre, a pesar de ser reconocido por otra parte como una unidad y como, por tanto como una sustancia, tendría dentro de sí como dos componentes que tendrían casi una autonomía completa, una posible independencia ontológica, y en ese sentido se podría entender como una síntesis de dos sustancias, la sustancia extensa, que sería la materia, la sustancia pensante, que sería pues eso, la mente, el alma, ¿no? Bien, pues entonces, a partir de ese análisis y a partir, por supuesto, de la incorporación de toda la teología cristiana acerca de la existencia y atributos de Dios, él establece en un segundo momento la idea de que Dios es el agente causal teleológico por excelencia. Es decir, los seres inteligentes también tienen esa capacidad de actuar a través de los fines o en seguimiento de fines, pero son como a modo como de una delegación o a modo como una reproducción a pequeña escala de lo que en Dios se hace con una plenitud y con una, digamos, omnipresencia verdaderamente eh, eh, tan destacada que forma en cierto modo el día a día de toda la creación. Pero ahí parece que hay un primer momento en que Descartes va a resultar un poco como una especie de victoria pírrica de la causa final, puesto que reconociéndole a Dios toda esa capacidad de actuar teleológicamente y no solamente de gozar de su propia perfección, de pensarse a sí mismo, resulta que destaca Descartes, por otra parte no es una idea exclusivamente suya, sino que tiene sólido apoyo en la teología cristiana e incluso en los escritos sagrados, es decir, en los evangelios y en las cartas paulinas, existe esa idea de que los fines de Dios, los fines que Dios se ha propuesto a la hora de iniciar su creación, es algo que a nosotros se nos escapa. Por lo tanto, ese texto que ya comentamos de por qué no debemos indagar los fines que Dios se ha propuesto al crear el mundo. Pero estos fines que quedan como vedados, que quedan velados como un misterio al cual la razón humana no puede llegar, no son todos los fines que en general existen, ni tampoco todos los fines concretos que Dios ha podido utilizar en su actividad creadora y en su actividad providente, es decir, de gobierno de la creación.
puesto que hay digamos, estos serían los fines últimos, y habría una constelación de fines secundarios, subsidiarios, intermedios, que sí que se podrían alcanzar, si no de un modo completamente seguro, completamente evidente, sí de un modo que podríamos considerar como conjeturas con fundamento, puesto que recibirían confirmaciones no solamente por la propia lógica de lo que sería la noción de un Dios omnisciente, omnipotente y al mismo tiempo bondadoso, sino también porque, de hecho, una serie de consecuencias de esa hipótesis de un Dios que actúa con unos fines intermedios que nosotros tratamos de reconocer, pues se confirma porque el propio éxito de la indagación física, es decir, los propios triunfos de la ciencia natural en particular, confirman que es una vía adecuada. Y es un poco lo que habíamos dicho, que digamos, ese ejercicio secundario de la causalidad final por parte de Dios, Descartes efectivamente en distintos textos que estuvimos comentando ayer, veíamos que se articulaban como en dos niveles, ¿no? Lo que llamábamos, y aquí fue prácticamente donde nos quedamos, la teleología del planeamiento básico, y en segundo lugar la teleología del montaje, aunque quizá habría que invertir el orden, puesto que la primera es, por decirlo así, la de menor entidad, y la segunda es la que se acabará convirtiendo en absolutamente protagonista de la evolución de la ciencia y la filosofía posterior. La teleología del montaje implica que Dios, además de tener esa decisión primera de crear el mundo, con todo lo que esa decisión conlleva, puede agregar una serie como de decretos o como acciones particulares que ya no se refieren al todo, sino a la parte, e incluso a, digamos, situaciones concretas, ¿no? Donde ejerce esa omnipotencia suya en el sentido de determinar que algo ocurra de esta manera o de esta otra. Y esos decretos particulares de Dios también podrían estar, y de hecho lo están, digamos, orientados de un modo hacia unos determinados fines. Y esos fines no serían tan oscuros, no serían tan enigmáticos como los fines últimos de la creación. Y en ese sentido se puede decir que cuando empezamos, claro, el propio Descartes se dedicó a hacer observaciones de todo tipo y también biológicos, ¿no? Precisamente él vivía en Holanda, y allí consta que hizo algunas prácticas de disección de cadáveres de animales, no sé si incluso de seres humanos, y que tenía, digamos, mucho interés digamos, de iniciarse en los detalles de la fábrica del cuerpo humano y en general de los seres vivientes, ¿no? Y ahí efectivamente salta a la vista, claro, es la época en que Vesalio, un holandés, pero que un flamenco, pero que vive y trabaja en Italia, ha reiniciado toda la práctica de la disección, que en la antigüedad solamente Galeno había sido el que fundamentalmente la había iniciado, aunque Galeno parece que digamos, entrenó más con cerdos y con otros animales que con seres humanos, ¿no? Digamos, el desarrollo, el impulso de la anatomía humana por ese tipo de análisis, digamos, lo potencia enormemente, con lo cual se empiezan a conocer detalles y más detalles, primero de cómo está constituido el ser humano y los seres vivos en general, y después ya cuando hay incluso prácticas de vivisección, es decir, de abrir animales que todavía están en vivo para ver un poco cómo funcionan por dentro, cómo bombea el corazón, la sangre a los distintos tejidos, etcétera, etcétera. Todo esto llama muchísimo la atención de que tiene un arte verdaderamente increíble, algo inimitable, que ni el mejor artesano es capaz de alcanzar ni de lejos todo digamos, la perfecta adecuación de unas partes a otras, el funcionamiento conjunto claro, también esto no solamente a nivel, digamos, macroscópico, ¿no? Sino que es el momento en que también después digamos, el espectacular uso que hace Galileo del telescopio, por cierto, una invención que no es del propio Galileo, sino parece que fue de ciertos ópticos que vivían en los Países Bajos, pues se desarrolló enormemente la industria de crear
telescopios, es decir, objetos para agrandar y la visión de objetos lejanos, sino el microscopio, ¿no? Y entonces hay una serie de personajes, Swammerdam, Leeuwenhoek y muchos otros, que empiezan a hacer una descripción ya de grano fino, de pequeña, digamos, de ir desvelando detalles cada vez más pequeños de las plantas y de los animales, y es verdaderamente asombroso ver hasta qué punto llega la filigrana interior de todos esos. Entonces, claro, todo eso parece que pide la idea de, puesto que esto no lo han hecho ellos mismos y puesto que no hay un demiurgo, no hay un, digamos, un agente terreno que haya podido iniciar semejante complicación y semejante unidad perfectamente conjuntada en sus movimientos y en sus articulaciones, entonces pues se acude directamente a la acción divina como originaria de todos esos planeamientos, de todo, especialmente, insisto, de los seres vivos, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, la teleología del montaje era un poco, en cierto modo, la solución elemental, digamos, la solución fácil, ¿no? Pero junto a eso, que, bueno, Descartes, el problema con Descartes es que tenía una ambición verdaderamente desmedida y él pensaba que podría ir a establecer los principios de todo el conocimiento humano. Después se fue dando cuenta, y además que no solamente se podía hacer en una generación, sino que él mismo podría, por lo menos todas las grandes cuestiones, resolverlas. Y de alguna manera, pues los principios de filosofía tienen un poco ese carácter un poco enciclopédico, ¿no? En los principios de filosofía se nos habla de metafísica, se nos habla de teoría del conocimiento, pero también eso nos habla de filosofía de la naturaleza, es decir, de la materia, pero después ya va pasando a cuestiones de astrofísica, de cómo están hechos los astros, de la Tierra, cuestiones geológicas, cuestiones de mecánica y así hasta llegar a la biología. Pero al llegar a la biología, ahí Descartes se da cuenta que, como dice el refrán latino, as longa vita brevis, ¿no? Es decir, que había sido demasiado ambicioso y que la cantidad de cuestiones a resolver es tan enorme que habría que, digamos, dejarlo para las generaciones futuras. Digamos que a regañadientes lo hace, pero lo hace entonces ya por eso los principios de la filosofía, que es el libro, por decirlo así, digamos, más abarcativo de toda su producción, dice, bueno, pues me quedan dos temas que son importantes y que para mí son incluso como prioritarios, que es la biología y después la medicina, es decir, el estudio del cuerpo humano de cara un poco también a resolver sus problemas, a mantener o recobrar la salud, ¿no? Y él dice, pero para eso me faltan experiencias. O sea, las ideas las tengo claras, pero las experiencias pues son costosas. Yo soy un particular, yo no tengo el apoyo de una universidad ni de un monarca que me permita llevar adelante estos experimentos, estas observaciones, y tampoco tengo, digamos, dinero para contratar ayudantes que me sirvan en estas cuestiones, ¿no? Por eso lo deja ahí un poquito, esa parte de su filosofía lo deja simplemente en esquema. Donde él cree que puede llegar francamente más lejos es en la teoría de la materia, es decir, los movimientos básicos que tienen los cuerpos materiales. Y ahí es donde desarrolla un poco toda su teoría de los torbellinos para explicar la constitución y la evolución del sistema solar y en general no solamente del sistema solar, es el primero que hace algún tipo de, digamos, de conjeturas acerca de cómo pueden estar constituidas las otras estrellas que vemos en el firmamento, las estrellas fijas, como pequeños o como lejanos sistemas solares, y hacía así una especie como ya de prospección de un universo que no sería cerrado y que no sería pequeño, como había sido el que hasta entonces consideraban los astrónomos, incluso gente como Kepler, que era digamos, Kepler era un decidido adversario de la idea de un universo infinito. Había otros que no, por ejemplo, Giordano Bruno sí que había, por motivos más especulativos que no científicos, porque obviamente Giordano Bruno, al revés que Kepler, no era un científico en el sentido moderno de la palabra, es decir, no sabía matemáticas ni astronomía como sabía Kepler. Es curioso, ¿no? El que sabía del universo, como Kepler, afirmaba taxativamente la finitud del universo. Mientras que el que no sabía mucho, pero podía especular como Giordano Bruno, decía lo contrario. Aquí, curiosamente, Descartes
también opta por la idea de un universo, si no infinito, por lo menos indefinido, y de alguna forma, pues ese tipo de especulación piensa que como a pesar de lo lejanos que están esos astros, pues sus movimientos no son tan complejos como son los movimientos que tiene una mosca que está volando delante de nuestra cara, pues cree que sobre eso sí se puede establecer un tipo de explicación. Y también qué ocurre cuando un cuerpo es empujado por otro, es decir, cuando las piedras caen, él piensa que hay un torbellino, es decir, una especie como de nube, de atmósfera, de materia sutil, de materia que nosotros no vemos, pero que está ahí presionando. Es decir, ya es también el momento en que se ha descubierto la presión del aire, la presión atmosférica, por los experimentos de Torricelli, desarrollados también por Pascal. Ya me parece que comenté ayer que Pascal formaba parte del círculo de filósofos un poco de orientación mecanicista, al cual también pertenecía Descartes, ¿no? Y ahí pues hay una serie de, digamos, de conversaciones y de discusiones entre ellos de cómo podría estar conformado esa realidad de la cual vendrían los influjos que explicarían por qué las piedras caen hacia el suelo y en cambio las llamas de una hoguera van hacia arriba. Bueno, pues ese tipo de, para hacer la física de ese tipo de fenómenos más simples, como son los inorgánicos, es donde aparece en Descartes la idea de una teleología del planeamiento básico. Es decir, las cosas ocurren de una manera que no está improvisada, de una manera que no implica una acción puramente casual, no es el azar el que rige el modo en cómo se producen estos movimientos, esos grandes movimientos del universo, y esos movimientos no orgánicos, no complejos, sino se deben a que hay unas ciertas leyes generales que tienen su, digamos, imperio sobre todos los seres naturales. Y esas leyes generales han sido establecidas por Dios, porque solamente Dios tiene el poder de hacer que las piedras y los astros se muevan como de hecho lo hacen. Y además hay unos fines primordiales, es decir, no podría haber vida, no podría haber acción humana si no hubiese un teatro estable, es decir, si no hubiese una tierra donde, digamos, el suelo no fallase bajo nuestros pies y la temperatura y la humedad y todas las restantes condiciones fuesen las adecuadas. Pues para mantener ese teatro de operaciones de la vida y de las, digamos, las entidades un poco más complejas, tiene que haber una legislación que sostenga cómo eso ocurre. Y ahí veíamos que había textos muy claros donde, ay, perdón, esto se me fue, donde Descartes reconoce la existencia de esa necesidad explicativa y apela claramente a un concepto teleológico, a un concepto de una decisión por parte del supremo legislador, Dios, con vista a determinados fines, ¿no? Dios ha establecido las leyes tan maravillosamente que dichas leyes son suficientes para hacer que las partes de este caos se separen por sí mismas y se dispongan en tan buen orden que lleguen a tener la forma de un mundo muy perfecto en el cual, etcétera, etcétera, ¿no? Y vemos que tal como lo dice claramente en este texto, no parece que ese orden sea puramente estático, es decir, que de un día para otro o de una vez para siempre desde el comienzo de los tiempos haya establecido unas formas que ya no evolucionan, que ya no cambian, sino él aquí aparece la idea de un universo evolutivo, un universo que puede ir cambiando y esos cambios, aunque tarden en presentarse, ya estaban de alguna manera previstos desde el comienzo. Y en ese sentido hay una teleología no solamente estática, sino una teleología dinámica. Esto obviamente Descartes no tiene, bueno, aparte de desarrollar esta filosofía, Descartes hizo muchas cosas más, ¿no? Hizo sus meditaciones metafísicas, hizo su libro de óptica, donde por primera vez introduce la ley de la refracción, es decir, la ley de los senos, de qué pasa cuando la luz pasa de un medio transparente a otro, de un medio como el aire a un medio como el agua, que se produce un quiebro en los rayos luminosos, que es lo que observamos cuando metemos un bastón dentro del agua, cuando lo vemos como si estuviese quebrado, ¿no? Bueno, pues ese fenómeno trata de explicarlo, también explica el fenómeno del arco iris, y por primera vez da una explicación que todavía consideramos básicamente
cierta, y después ya inicia un poco la mecánica. Digamos que la mecánica cartesiana es un poco más deficiente que su óptica. Ahí, aunque es verdad que introdujo, por ejemplo, el concepto de inercia o el concepto de la conservación de la cantidad del movimiento, lo que llamamos cantidad del momento, como unas leyes que serían establecidas por Dios, y en ese sentido da una fundamentación metafísica a ciertos elementos que serían después parte de la física posterior. Y en ese sentido se puede decir que la filosofía y la ciencia estaban perfectamente unidas, por lo menos en el planteamiento que Descartes les dio. Aunque, como ya he dicho, aunque en el campo de la óptica tuvo éxitos muy notables, en el campo de la mecánica, de alguna forma, los resultados son más discutibles, ¿no? Es decir, es verdad que el concepto de inercia, tal como lo introduce, pues básicamente hay que decir que ese concepto de inercia ya había sido prácticamente desarrollado y planteado por Galileo y por otros autores anteriores. Pero, por decirlo así, Galileo tenía la idea de que el movimiento inercial, el movimiento que tendrían los cuerpos en virtud de la inercia, sería siguiendo el círculo máximo de la Tierra, ¿no? Es decir, no sería un movimiento rectilíneo y uniforme, y eso sí que es una aportación concreta de Descartes, ¿no? Entonces, bueno, aquí, ¿por qué me extiendo en estos detalles? Para hacer ver que la causa final, aparte de tener este interés puramente teórico, tanto en el campo de la metafísica como en el campo de la física, también tuvo una funcionalidad heurística, es decir, una finalidad en el tema de ayudar a los científicos a introducir hipótesis, a introducir propuestas, conjeturas, que después, por supuesto, habría que validar, habría que comprobar empíricamente. Pero aquí se produce una especie como de simbiosis, ¿no? Es decir, claro, si empezamos a la pata la llana a probar hipótesis, resulta que la cantidad de hipótesis posibles para explicar un hecho tan concreto de por qué las piedras caen hacia el suelo o por qué la luz tiene ese quiebro tan curioso al pasar de un medio transparente a otro, pues no es que haya miles, es que hay millones, es que hay infinitas. Es decir, el mundo de las posibles leyes, el mundo de los posibles conceptos que puedan explicarnos los fenómenos que recogemos es absolutamente inabarcable. Y eso explica por qué Francis Bacon, a pesar de haber intentado introducir cierto orden en los hechos que iba coleccionando de acuerdo con su método, no llegó a ningún descubrimiento realmente importante porque se quedó en cierto modo estancado en todo ese caos de conjeturas al que uno se puede librar. En cambio, si uno tiene el hilo conductor ese de que no, este universo ha sido creado por una potencia muy sabia y muy poderosa que quería fundamentalmente un universo estable para que en él surgiese la vida, para que después en él surgiesen los seres humanos. Y eso da una orientación, es verdad que esto es una idea un poco genérica y abstracta, pero eso se puede concretar a la hora de explicar qué ocurre cuando dos cuerpos chocan. ¿Por qué no se rompen en mil pedazos? ¿Por qué de esos choques no se acaba todo parando, no se acaba todo llegando a una especie de marasmo? No, no, hay unos principios que hacen que el movimiento que hay en el universo se conserve, se mantenga, y el orden que hay en el universo no surja sin más ni más por pura casualidad, como pretendieron en la antigüedad Epicuro y Lucrecio, sino que hay un direccionamiento que viene dado precisamente por esas leyes. Y ahí vemos que efectivamente los planteamientos de Descartes han sido, por lo menos en este campo, los planteamientos que después todos los demás, todos los que vinieron después, tanto filósofos como científicos, han seguido, si no del todo, pues, digamos, dando más importancia a esta orientación o aquella otra, que el tipo de los que, digamos, de acción teleológica de los que Descartes propuso o aquella otra. Y eso es lo que vamos a tener que ver a continuación. Bien. Yo ya un poco en la discusión que tuvimos ayer después de la exposición, vimos que estas dos opciones, la tecnología de lo que aquí se ha llamado planeamiento básico y la tecnología del montaje, como plantean dos alternativas que después van a tener un juego bastante diverso. Hay un autor, Alexandre
Poiré en francés, Coiré, digamos, pronunciada a la española. No sé, él es ruso, con lo cual no sé cuál sería la pronunciación rusa de su nombre, pero bueno, este señor que, digamos, vamos a decir Coiré, ha estudiado mucho los autores de esta época. Digamos, es muy conocido sus trabajos sobre Galileo y sobre Newton, pero en general es una gran autoridad para el siglo XVII. Y entonces, cuando él, digamos, compara, digamos, el modo como tratan la causalidad final, dos autores que estuvieron en una relación bastante, de alguna manera, de competencia, que, como fueron Leibniz y Newton, él dice que uno de ellos creía en el dios de los días laborables y el otro creía más bien en el dios del sábado. Con esto Coiré se refería a esos textos del Génesis, del primer libro de la Biblia, donde se narra un poco la creación por parte de Dios del universo y se narra la narración, obviamente es una narración simbólica, sería que Dios iría creando a lo largo de la semana, el lunes, el martes, el primer día, el segundo día, pues las distintas, o sea, Dios se emplearía a fondo, por decirlo así, para ir creando el universo con todas sus partes y para ir también introduciendo cierto orden dentro de él. Y al final dice que el séptimo día, después de que en esos primeros días pues ya resolvió prácticamente todos los problemas, todas las necesidades del universo naciente, pues simplemente Dios vio que era bueno y descansó. Obviamente es un modo también de explicar por qué los días de la semana hay que dividirlos en 6 días laborables y uno de asueto para precisamente para descansar y también pues para dar gracias a Dios por todos sus beneficios, ¿no? Bueno, pues según Coire, el dios de Newton es el dios de los días laborables, mientras que el dios de Leibniz es el dios del sábado. ¿Por qué? Porque Newton sigue dándole bastante importancia a la teleología del montaje, mientras que Leibniz prácticamente todo lo remite a la teleología del planeamiento básico. Con lo cual ya vemos que ya incluso en la generación siguiente, puesto que de alguna manera aquí tanto Newton como Leibniz son la generación siguiente a la de Descartes, son los que empiezan su recorrido, su investigación, su filosofía, allí donde había terminado Descartes la suya. Yo tengo mala memoria para los nombres, pero si no recuerdo mal, creo que Descartes murió en la década de 1650, 1654, más o menos por ahí, ¿no? Mientras que digamos, la actividad de Newton, tanto de Newton como de Leibniz, que fueron contemporáneos, pues fue más bien el último tercio del siglo XVII, digamos desde 1670 a 1700 y todavía digamos, Leibniz muere hacia 1715 y en cambio Newton muere más tarde en 1725, pero los últimos años de su vida Newton no se dedicó a la ciencia, sino que tuvo un cargo político. Le nombraron intendente y luego presidente de la Casa de la Moneda en Inglaterra y se dedicó a esos trabajos y ya abandonó la ciencia. Con lo cual podríamos decir finales del siglo XVII, comienzos del siglo XVIII. Es cuando estos dos personajes se plantean el asunto, ¿no? Y entonces vemos cómo efectivamente, ahora digamos, estos son los titulares, enseguida lo voy a tratar de explicar con un poco más de detalle y un poquito más de calma. En Leibniz, digamos, la visión suya se plantea como no una contraposición, sino una complementación de dos órdenes, ¿no? Lo que él llama el orden de la naturaleza frente al orden de la gracia. Y entonces el orden de la gracia sería donde estarían los ejercicios de la acción divina de lo que llamamos causas primeras, es decir, los decretos directos de Dios. Mientras que en el orden natural estarían un poco el orden de lo que nosotros llamamos causas segundas, que serían más bien los decretos genéricos de Dios, es decir, las leyes que Dios ha introducido. Mientras que Newton, frente a esa división tan, por decirlo así, tan racional, obviamente Leibniz es un filósofo racionalista, mientras que Newton, como filósofo, se inclina más hacia el empirismo, siguiendo un poco las tradiciones de su propio país, ¿no? Newton era amigo personal de John Locke, el gran filósofo empirista,
y en cierto modo Locke le influyó bastante en el aspecto más filosófico, más metodológico de su pensamiento. Por eso Newton, más que un orden racional, más que un orden de verdades muy abstractas, muy universales, se fija más concretamente en la providencia divina y en el orden natural, y cómo la providencia divina no, por decirlo así, como que Dios no se olvida, no se aleja de su obra, sino que está vigilante, está encima de ellas, ¿no? Bien, entonces, de los dos planteamientos salen dos cosas distintas, ¿no? En el caso de Leibniz, él insiste bastante en que la causa final es un recurso heurístico, es decir, nosotros tenemos que aprender que seguir las huellas de los motivos y las razones que llevaron a Dios a establecer la legislación que Dios estableció. Estamos un poco como somos como aprendices de legisladores que tratamos de reconstruir si esta obra maestra de la legislación que es la naturaleza, pues cuáles son las leyes y cómo están ordenadas, cuáles son las leyes más genéricas, los principios más básicos y cuáles son ya el detalle, digamos, las leyes de orden secundario, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras que en el caso de Newton, y sobre todo la gran playa digamos, de discípulos que tuvo, porque también algo, en fin, que supongo que ya todos conocemos, pero para no dar cosas por supuestas, Leibniz fue un hombre que no tuvo influjo y tuvo, de alguna manera, hubo mucha gente que le escuchó a lo largo de su vida, pero tuvo realmente pocos discípulos y casi diríamos que directos, muy, muy pocos seguidores. Y al mismo tiempo su muerte fue un poco triste porque el monarca al que servía pues le dejó un poco como aparcado y en fin, se dice todavía que su entierro solamente le acompañaron 3 personas y un perro. Bueno, es una cosa un poco quizá exagerada. Mientras que Newton fue un hombre verdaderamente célebre, verdaderamente famoso y de un éxito verdaderamente tan espectacular que cuando murió lo enterraron en la abadía de Westminster, en Londres, que es digamos, el panteón nacional, el lugar donde se entierran a las celebridades, ¿no? Bueno, pues en ese sentido hay una gran contraste entre exactamente el triunfador Newton, por decirlo así, y el fracasado Leibniz. Pero por eso, digamos, las consignas que Newton dejó, pues hubo una playa de personajes que la desarrollaron. Y ahí tenemos lo que llamamos, y enseguida lo examinaremos, la teología física. Y la teología física es una disciplina, digamos, como híbrida, que tiene un aspecto científico, puesto que se basa en la observación y en el detalle de la naturaleza, pero tiene obviamente una orientación metafísica porque es teología, es decir, se trata de alguna manera hacer una especie de obra apologética, es decir, de tratar de convencer a todos de la excelencia de la obra divina y por tanto de su autor, de cara también a la edificación moral y la edificación religiosa de los posibles usuarios, ¿no? Bien, y si, digamos, dejamos que esto vaya más adelante, es decir, no nos quedamos simplemente en el siglo XVIII, que fue donde esto tuvo un recurso mayor, pues tenemos que al final, ya en el siglo XX, la heredera de esta teología del planeamiento básico de Descartes es el tema del ajuste fino de leyes y constantes, que hoy por hoy sigue siendo uno de los, digamos, de los temas de controversia y de discusión básicos en lo que sería la física teórica a su nivel más profundo, más fundamental. Mientras que la teología física de los newtonianos, su heredero, de alguna manera la corriente que la ha todavía mantenido en pie, es toda esa corriente del diseño inteligente que también, como sabemos, tiene una temática científica o relacionada por lo menos con la ciencia, pero un propósito también de tipo más bien religioso hoy día, ¿no? En general no es gente que tenga grandes inquietudes metafísicas, pero sí tiene inquietudes religiosas y en ese sentido como que se da un salto, ¿no? Se podría decir un poco también, simplificando mucho, bastante, que la teología física puentea la metafísica, es decir, que salta directamente de la ciencia a la religión. Y al diseño inteligente le pasa algo parecido. Que hay un déficit de filosofía, hay un déficit de especulación, hay un déficit de profundización metafísica en ese tipo de planteamientos, ¿no? Mientras que quizá en el otro lado
Pues bueno, para tratar de mantenerme en una cierta neutralidad, obviamente yo soy más partidario aquí de Leibniz que de Newton, ¿no? Pero no quisiera que digamos, que mis propias opciones empañaran un poco digamos, la objetividad de la exposición que estoy haciendo. Yo diría que el peligro un poco del otro lado del planteamiento leibniziano, del planteamiento de una teleología del planeamiento básico al 100%, es que se hace una teoría demasiado metafísica, demasiado abstracta y que a veces el entronque con la realidad y con la experiencia pues es más o menos, no diré que inexistente, pero sí plantea algunos problemas. Pero demos un paso más adelante. Esa contraposición entre Leibniz, claro, Leibniz y Newton son dos colosos de los cuales depende en gran parte la filosofía y la ciencia en su ulterior evolución. Obviamente no tenemos aquí tiempo, ni yo particularmente ganas, para hacer un resumen siquiera de cuáles son un poco las coordenadas básicas del pensamiento de Leibniz o del pensamiento de Newton, ¿no? Solamente me voy a centrar, voy a tratar de ir directamente a aquello que tiene que ver con la causalidad teleológica, con la causalidad final, puesto que es al fin y al cabo lo que nos convoca en este pequeño curso, ¿no? Bueno, pues contamos con un hecho curioso y es que en vida de Leibniz y en vida de Newton, se produjo una confrontación entre estos dos autores. No directamente entre Leibniz y Newton, porque Newton ya era entonces un personaje, por decirlo así, famoso y poderoso, tenía un cargo político, era presidente de la Casa de la Moneda, es decir, era el encargado de acuñar toda la moneda corriente que se circulaba en Inglaterra y también, curiosamente, de perseguir a los falsificadores, aspecto que, por lo visto, hizo con particular interés y con particular éxito, ¿no? Y entonces, ya estas cuestiones un poco digamos, científicas, no digamos, bueno, pero no digamos las filosóficas, pues le venían un poco lojos, ¿no? Era un hombre ya que se había cansado un poco. Ya las matemáticas, en la cual había hecho unos descubrimientos prodigiosos, era un tema que prácticamente había abandonado, ¿no? Y especialmente tampoco le gustaban mucho las discusiones, porque era un hombre como muy susceptible, con unos complejos a veces un poco extraños, interiores, y lo que le gustaba más bien era hacer que otros, que gente que le obedecían o que seguían su inspiración, peleasen sus propias batallas. Y en este sentido, Samuel Clarke era un teólogo, pero también un aficionado a estos temas científicos y filosóficos, que orientado por Newton, fue el que se contrapuso a través de una correspondencia con Leibniz para, de alguna manera, tratar de defender cada uno su punto de vista, ¿no? La ocasión de esta controversia es bastante curiosa. Se debe a lo siguiente. Leibniz, en realidad, además de matemático, además de filósofo, además de científico, se dedicaba profesionalmente a la diplomacia. Y una de las misiones diplomáticas que tuvo Leibniz fue tratar con el Parlamento inglés, puesto que la reinante, la reina Ana, que gobernaba Inglaterra, no tenía descendencia y por lo tanto al morir iba a haber un problema sucesorio claro. Entonces Leibniz hizo valer los derechos de un sobrino, que era precisamente su propio monarca, que era el elector de Hannover, es decir, un príncipe alemán, ni siquiera, digamos, el emperador alemán, un príncipe alemán cuya región está en torno a la ciudad de Hannover, por eso Leibniz trabajó toda su vida ahí en Hannover, en la corte del elector de Sajonia. Era el candidato más adecuado porque es verdad que había otros parientes, por decirlo así, más próximos de la reina Ana, pero eran católicos, mientras que digamos, el príncipe protestante más próximo era precisamente el que Leibniz había elegido como su patrono. Entonces, en cierto modo, Leibniz fue, no el único obviamente, pero fue uno de los responsables de que finalmente el Parlamento inglés nombrase heredero de la corona a este príncipe alemán y llegada la muerte de la reina, pues le hiciese reinar con el nombre, creo que fue Jorge I. Así se instauró la casa actualmente reinante en Inglaterra, que se llaman ¿cómo es? La saga de los Windsor, ¿no? Pero esto de los Windsor es un nombre bastante reciente. En la Primera Guerra Mundial, guerra en la cual obviamente Inglaterra peleaba contra Alemania, pues
casa reinante quiso, digamos, esconder un poco sus orígenes alemanes y entonces ya empezó a llamarse Casa de Windsor, ¿no? Pero siguen siendo descendientes de aquellos, ¿no? Bueno, entonces en ese sentido, Leibniz fue en cierto modo responsable de que el rey de Inglaterra fuese precisamente el elector de Hannover. Pero justamente cuando se produce ese éxito, es decir, ese nombramiento de su monarca como Leibniz está en una, digamos, ha caído en desgracia. Y ha caído en desgracia porque ese monarca pensaba que Leibniz se dedicaba a sus propios experimentos, a sus propios trabajos, en vez de hacer lo que él quería que hiciese, que era la historia de su casa. Es decir, él contrató a Leibniz para que hiciese la historia de la casa de Brunswick-Lüneburg, que era así se llamaba en alemán, ¿no? Bueno, entonces por estas razones Leibniz se quedó un poco, de alguna manera, marginado. Se quedó en Hannover mientras que toda la corte se iba a Londres. Y había una princesa con la cual, la princesa Carolina, con la cual Leibniz tenía particular amistad, puesto que Leibniz se llevaba particularmente bien no con los monarcas, sino con sus señoras y las princesas, ¿no? Y entonces la tal Carolina, pues le explicó, pues aquí la gente está muy interesada con Newton, porque Newton lo consideran como el sabio más maravilloso, ¿no? Entonces Leibniz, un poquito picado por esa predilección que la princesa Carolina tenía por, o de alguna manera ese que se decía de la gran fama, pues entonces dice, bueno, no se cree usted que Newton tiene algunas cosas que no son tan interesantes, ¿no? Por ejemplo, dice, no, espera, a ver, ¿dónde lo tengo aquí? Ay, no lo he perdido. Perdón, me estoy adelantando para ver si lo consigo. No, lo he perdido. Bueno, hay una carta de Leibniz a la princesa Carolina, que precisamente es la que origina esta controversia con Clark, donde dice, pues Dios tiene, perdón, el señor Newton tiene una opinión muy curiosa de Newton, de Dios, porque el Dios que, tal como lo presenta Newton, es un Dios que siempre está tareado, es un Dios que más parece una especie de mal relojero, y así emplea la frase, ¿no? Porque parece que no es capaz de darle cuerda a su reloj para que este funcionase de alguna manera, por decirlo así, indefinida, ¿no? Sino que tiene que estar continuamente pues adelantando y atrasando y dando cuerda a su reloj. Y entonces, al final, ese es el texto que yo pensaba que había puesto, pero que he omitido. Y a continuación dice, según mi opinión, es decir, así como Newton presenta a un Dios como muy atareado, como muy afanado, como una especie de Marta, digamos, divina, que tiene que estar continuamente impidiendo que la creación como que se le desarregle. Dice, según mi opinión, la misma fuerza y vigor subsiste siempre y solamente pasa de una materia a otra siguiendo las leyes de la naturaleza y el buen orden establecido. Y yo sostengo que cuando Dios hace milagros, no los hace por mantener las necesidades de la naturaleza, sino solamente las de la gracia. Juzgar de otra manera sería tener una idea muy baja de la sabiduría y del poder de Dios. Entonces, como ven, el reproche es un reproche fundamentalmente teológico, perdón. Y ese reproche teológico, es decir, que es un Dios de segunda división porque es un mal relojero. Y aquí es donde aparecen también los agujeros, ¿no? Es un Dios de los agujeros. Es decir, porque según Leibniz, Newton considera o cree que Dios ha creado solamente un esquema de universo, pero un esquema incompleto, lleno de agujeros, y tiene que estar continuamente con decretos, leyes, ¿no? Es decir, como sus leyes no son suficientes para que las cosas marchen, tiene que estar haciendo continuos decretos para ir tapando esos huecos y haciendo que el reloj funcione como Dios manda. Eso es un poco en otro escrito diferente donde él expone, o sea, se ve que esto era una cosa que tenía bien pensada Leibniz y que no era las había improvisado simplemente por despecho, por envidia, un poco del papel un poco, de alguna manera, lleno de honores que tenía Newton en Londres con sus propios monarcas y él completamente, de alguna manera, marginado en Hannover, ¿no? Dice, para ver un poco claramente cuál es su propia propuesta, dice, por mi parte creo que las leyes de la mecánica, que sirven de fundamento a todo el sistema, dependen de las causas finales, es decir, de la voluntad de Dios determinada a hacerlo más perfecto. O sea, aquí se ve que efectivamente para Leibniz la causa final es fundamental, pero la causa final no está en lo particular,
en el detalle, está en lo genérico. Y además un genérico, es decir, unas leyes tan poderosas, tan potentes, que no solamente mantienen indefinidamente el orden en el universo, sino que además llegan a los detalles más pequeños, ¿no? Más sutiles, ¿no? O sea, todas esas maravillas que están descubriendo, especialmente los microscopistas holandeses, todas esas formas que tienen por dentro los ciempiés, los insectos, las lombrices, que aparentemente parecen unos seres muy primarios, pero en la medida en que empezamos a levantar con un microscopio y con un finísimo bisturí capas y capas, descubrimos que todo eso está hecho con un arte y con una complicación verdaderamente increíble, ¿no? Entonces, pues ese es el dios de Leibniz, el dios del Sabbath. ¿Por qué? Porque ya en el primer momento de su creación, Dios se ocupó de un plomazo, si se quiere, en esos 6 días, que es una presentación más o menos simbólica, de que todo quedase perfectamente establecido. De tal manera que él ya no tiene que intervenir, y aquí lo dice con mucha claridad, para las necesidades de la naturaleza, es decir, para que el universo siga andando, sino para las de la gracia. ¿Y por qué para las de la gracia? Pues se debe a que el hombre no funciona solamente con leyes, porque esas leyes generan un orden determinista. En la naturaleza todo está ya determinado por esas leyes introducidas por Dios. Pero en el hombre esas leyes no obligan, porque el hombre tiene libertad, tiene capacidad de tomar sus propias decisiones y de generar sus propios hábitos, es decir, de establecer sus propias leyes. Y entonces ahí ya no vale el decreto, ahí tiene que haber una interacción. Dios tiene que dialogar con el hombre y en ese sentido tiene que hacer intervenciones puntuales. Y por eso existen milagros. Pero los milagros tienen que ver, los milagros serían esas intervenciones puntuales de Dios. Y tienen que ver con las necesidades de la gracia y no con las necesidades de la naturaleza. Eso es lo que piensa Leibniz, y así se lo hace saber a la princesa Carolina. Entonces, la princesa Carolina, que me parece yo que debía ser una persona ligeramente intrigante o ligeramente, bueno, que le gustaba de alguna manera enredar, pues en vez de quedarse con esa carta que le escribió Leibniz sin ánimo de que la publicase ni cosa similar, pero se la enseñó a Newton o se la enseñó a alguno de los consejeros y de los admiradores de Newton. Vean ustedes lo que dice un sabio que tenemos en Hannover sobre Newton, ¿no? Entonces, es muy probable que esa copia de esa carta le llegase a Newton. Newton era un hombre genial, pero un tanto resentido de carácter, y se montó en cólera, y entonces encargó a uno de sus discípulos, a Clark, para que replicase en condiciones. Y es lástima porque debería haber puesto aquí algún fragmento de las respuestas de Clark, pero en realidad el tema me parece que en sí mismo es interesante y está un poco en la base de lo que va a ser la evolución, especialmente de la teodicea, es decir, de la teología natural. Pero claro, obviamente en este curso no estamos hablando de teodicea, estamos hablando de causalidad final. Con lo cual, aunque hubiese sido interesante poner algunos de esos fragmentos, probablemente nos hubiese, digamos, desviado más de lo que ya nos estamos desviando para progresar en el tema de las causas finales. Pero hay una frase que sí quiero un poco, no lo tengo directamente, pero un poco más o menos viene a decirlo diciendo, bueno, ese Dios que Leibniz propone es un Dios que está ausente de la naturaleza. Es un Dios que, por decirlo así, si el Dios de Newton es un Dios relojero, un Dios que está atareado, que está siguiendo paso a paso todo lo que ocurre en la naturaleza, el Dios de Leibniz es un Dios que ha hecho su creación y ahora ya está en otras cosas. Es un Dios ausente y es un Dios en ese sentido que más se parece al Dios de los deístas o al Dios de incluso al no Dios del ateísmo. Entonces ahí es donde ya, por decirlo así, la polémica se envenena y ya hay ataques personales respecto a la religión de uno y de otro. Eso nos llevaría demasiado lejos y vamos a quedarnos simplemente con que en realidad Newton era un tipo bastante, digamos, no solamente genial como matemático y como físico, sino que como filósofo tampoco era un ingenuo, ¿no? Y no era un hombre al cual se le había escapado ese interés, esa, digamos, posibilidad de aplicar la causa final no en los detalles concretos, digamos, en los ejemplos particulares, sino también a un nivel más genérico. Y aquí tengo precisamente de una obra que trata precisamente sobre la religión de Isaac Newton, escrita por Frank Manuel. Hay un texto donde dice,
concretamente lo siguiente. Ya en diciembre de 1691, en una conversación con David Gregory, Gregory fue uno de sus maestros, un matemático de la época, ¿no? Dice, Newton había expresado una opinión similar, y este ya es un texto directamente de Newton. Un buen diseño de un discurso público puede ser mostrar que las leyes más simples de la naturaleza se observan en la estructura de una gran parte del universo, que la filosofía debe comenzar allí y que las cualidades cósmicas son tanto más fáciles como o cuanto más universales que las particulares, y el diseño general más simple que el de los animales, plantas, etcétera, ¿no? O sea, aquí se ve que Newton, que ya ejercía un poco como director y orientador de conciencias, pues establece que buscar el planeamiento general de la naturaleza es algo interesante y es algo que filosóficamente puede tener mucho interés. Y es obvio que ahí tiene también que eso no es una cosa, digamos, anónima, ciega ni casual. Ese orden que se observa en las leyes más generales del universo se debe precisamente a una presencia que está actuando desde el principio, aunque no suelte el control y siga, por decirlo así, vigilando de cerca los efectos de su obra. Ese es un texto, ¿no? Y entonces hay también ya más adelante, cuando Newton había triunfado y cuando era un hombre célebre, pues alguien, concretamente el doctor Bentley, un teólogo, le consultó, le escribió unas cartas para consultarle precisamente sobre las consecuencias religiosas, las consecuencias para la edificación religiosa que podían sacarse de su física tan conocida y tan admirada por todos, ¿no? Entonces Newton, que era un hombre prudente y que, digamos, bueno, en su obra fundamental, que son los principios matemáticos de la filosofía natural, no hace demasiadas, digamos, declaraciones teológicas, aunque en una edición posterior, una segunda, tercera edición, añade un escolio general, un párrafo donde claramente sí que saca conferencias teológicas. Pero en la primera edición, por decirlo así, la cosa había quedado un poco neutra. Por eso Bentley le decía, bueno, su obra que es tan estupenda, tan maravillosa, usted aquí ha conseguido descifrar misterios del universo, ¿qué consecuencias puede sacarse de sus descubrimientos acerca de la presencia de la divinidad? Y entonces, en una carta de respuesta a este señor, le dice lo siguiente, pues para hacer este sistema con todos sus movimientos se requirió una causa que entendiese y comparase entre sí las cantidades de materia de los cuerpos respectivos del Sol y los planetas y las fuerzas gravitatorias resultantes de ello. Comparar y ajustar todas esas cosas entre sí en tan gran variedad de cuerpos nos obliga a concluir que esa causa no es ciega ni fortuita, sino que es muy hábil en mecánica y geometría. Con lo cual ahí claramente Newton sí que le da las pistas para hacer en el fondo algo bastante parecido a lo que planteó Leibniz. Es decir, una teleología del planeamiento básico que además de ser teleología es teología, es decir, digamos, llega a consecuencias claramente que salen del campo de la ciencia para meterse en el campo directamente de la teología. Bueno, pues justamente aquí yo creo que es esta correspondencia lo que está en el origen de lo que después llamamos teología física, que no la va a hacer Newton, sino que la van a hacer todos sus discípulos, empezando por el doctor Bentley, también Clark y muchos otros. Pero hay que decir que, sin irnos tan lejos, quedándonos simplemente en esa obra magna de su trabajo científico, que unánimemente es reconocido como el libro más importante de la historia de la ciencia, como la mayor cantidad de descubrimientos que de una sola vez se han hecho acerca de la naturaleza, ahí dice unas cosas que son interesantes, ¿no? Concretamente, hay un momento dentro de esos principios matemáticos de la filosofía natural donde Newton establece lo que él llama reglas del filosofar, regulae philosophandi, que serían un poco los principios de criterio que hay que seguir, no ya para presentar la ciencia ya hecha, sino para construirla. Y entonces ahí dice, la primera de todas, la primera regla del filosofar, es decir, el ABC del investigador de la naturaleza, es aceptar este principio, ¿no? Dice, la naturaleza no hace nada en vano. Y vano sería hacer mediante mucho lo que se puede hacer mediante poco. Pues la naturaleza es simple y no derrocha en superfluas causas de las cosas. Aquí, claramente, Newton omite hablar directamente de Dios, pero teniendo en cuenta que era un hombre enormemente religioso y el contexto
donde él, claramente donde aquí pone naturaleza se puede leer perfectamente Dios. Pero voy a decir, esto, además del uso teleológico, además de lo que nos lleva esto para hacer conjeturas razonables acerca de Dios, también nos dice cómo tenemos que hacer ciencia. El científico no está sacando a Dios a cada momento, ¿no? Pero sí habla más bien de la naturaleza, pero actúa como una naturaleza que funciona como si ha sido hecha del modo más simple y ahorrando cualquier derroche, eliminando cualquier causa que pueda resultar superflua. Con lo cual, en cierto modo, se puede decir que la razón por la cual Clarke se opuso tanto a aquel reproche que le había hecho Leibniz, en realidad era más, digamos, bueno, pues se parece un poco, yo creo, a las peleas entre nuestros actuales políticos. Yo en España estoy viviendo una situación política donde el gobierno y la oposición prácticamente no hay manera de que se pongan de acuerdo absolutamente en nada, ¿no? Cuando en realidad habría muchos puntos donde se podrían poner de acuerdo. No quiero entrar en este tipo de detalles que nos llevaría efectivamente demasiado lejos, ¿no? Pero aquí está claro que, digamos, Newton y Leibniz tenían mucho donde ponerse de acuerdo. En el sentido de que todo lo que se puede arreglar por una ley, ¿por qué arreglarlo con un decreto concreto y particular? ¿Mm? Y en este sentido, de alguna forma, bueno, digamos, aquí Newton no ha sido simplemente, bueno, esto era un tipo del siglo XVII. En el siglo XX, un personaje como Albert Einstein dice, hasta el momento presente, nuestra experiencia nos autoriza a creer que la naturaleza es la realización de las ideas matemáticas más simples que se pueda concebir. O sea que aquí vemos como un principio que ha permanecido y que al cabo de 3 siglos los científicos siguen orientándose con este criterio. Unos le pondrán nombres de una manera o de otra, ¿no? Pero decir, esta idea de la naturaleza, realización de ideas matemáticas, la mayor simpleza, es decir, hay claramente un espíritu ahorrativo en medios de cara a conseguir aquí agrandar, de alguna manera, a maximizar los fines, ¿no? Y eso se puede decir, bueno, todavía Einstein, pues trabajó a principios del siglo XX, pero un libro bien reciente, de 2010, el libro de Smolin, uno de los grandes físicos teóricos actuales, Las dudas de la física en el siglo XXI, dice, está hablando un poco de sus colegas, ¿no? Y dice, otro personaje similar es David Finkelstein, profesor emérito del Instituto Tecnológico de Georgia, que ha pasado toda su vida buscando la lógica de la naturaleza. El trabajo de su vida ha consistido en intentar comprender, tal como me lo explicó el día que le conocí, cómo el pensamiento de Dios pudo haber creado el mundo. O sea que desde el punto de vista heurístico, ponerse en el punto de vista de Dios y tratar de decir cómo lo haría yo, es decir, qué ley elegiría, haría que la materia fuese de esta manera o de esta otra, pondría inercia o no pondría inercia, sigue siendo el planteamiento básico fundamentalmente de los grandes físicos teóricos, es decir, los que calan más hondo en el conocimiento de la realidad. Y aquí vemos cómo efectivamente Newton desde el principio ya lo vio. Y desde el origen mismo de la ciencia moderna, el planteamiento heurístico teleológico es una constante, es algo que no se ha desmentido desde entonces hasta hoy. Bien, y aquí, bien, pero una cosa es efectivamente hacer ciencia, para lo cual todos siguieron un poco estas consignas, tanto porque aquí estaban de acuerdo, aunque no quisiesen reconocerlo, estas consignas tanto de Leibniz como de Newton, de decir, bueno, pues esto, busquemos las leyes más genéricas, más poderosas, que de alguna manera expliquen la estabilidad del universo y también el aspecto ordenado y la riqueza, por decirlo así, de formas que en la naturaleza se reconocen. Bueno, pero aquí ven una serie de portadas de libros de una gran cantidad de autores. Aquí está, digamos, la refutación el que está ahí, lástima, porque el que está más arriba a la derecha es una refutación del ateísmo, precisamente escrito por Bentley, precisamente el autor al cual escribe Leibniz esas cartas. Esa cosa se debe porque había una institución entonces en Inglaterra que eran las Boyle Lectures, o sea, las conferencias Boyle. Boyle había sido un científico de la generación anterior
Es decir, fue, digamos, de los maestros, de la generación de los maestros de Newton, y era un hombre también enormemente creyente. Tan creyente era que al final de su vida, en su testamento, dejó una parte importante de su caudal para que todos los años se predicasen por un buen teólogo una serie de conferencias utilizando la ciencia como palanca para dar, de alguna manera, buena doctrina, es decir, para demostrar la existencia de Dios y los atributos divinos, de tal manera que se refutasen las pretensiones de los ateos y de los notables herejes y cosas similares, ¿no? Bueno, pues por esas conferencias Boyle pasaron una serie de personajes y ahí es donde se generaron esas conferencias anuales, después se imprimían y ahí fue donde se generó todo este género literario que al final se convirtió en un género literario, ¿no? Y el primero de ellos fue esa refutación del ateísmo con esos sermones predicados, digamos, precisamente para hacer honor a esa institución establecida por Boyle, ¿no? Es decir, el primer científico, Boyle, genera la institución que el segundo científico más importante, Newton, va a dar ya un caudal de personajes que van a tratarlo, ¿no? Y ahí efectivamente, en ese libro, Bailey emplea la mayor parte de las ideas que Newton le había dado. Por ejemplo, Newton le había dicho, hay una cosa que no se explica mecánicamente y es el hecho de que en el sistema solar todo está prácticamente en el mismo plano. Es decir, no forman una especie de globo, sino es un disco, ¿no? Es decir, todos los planetas giran en un plano que coincide más o menos con el ecuador celeste, es decir, el mismo. Y entonces eso no puede ocurrir sin más ni más. Es decir, esto no es obra del azar, esto es obra de algo, una necesidad que se ha introducido en la naturaleza. Y eso puntualmente Bentley lo menciona como una de las razones por las cuales pensamos que la naturaleza no es el producto del azar, como había pretendido en la antigüedad Lucrecio, y como empiezan a pretender en aquel momento los ateos. Curiosamente, los ateos de aquel momento, prácticamente ni uno solo era científico. O sea, la ciencia es una obra que en el siglo XVII y todavía en el siglo XVIII prácticamente es una exclusiva de espíritus piadosos. Entonces, cuando los ateos de los siglos XVI y XVII, los que se llamaban espíritus fuertes, que procedían fundamentalmente más bien de la filosofía, de la historia, a veces de la literatura, cuando trataban de hacer argumentos, digamos, físicos de, digamos, la prescindibilidad de Dios y la autonomía, autosuficiencia de la naturaleza, acudían a argumentos de la antigüedad, acudían a argumentos de Lucrecio, de Epicuro y de aquellos autores de la antigüedad, ¿no? Y es contra estos, digamos, contra esos argumentos que ya eran viejos de 2000 años, contra estos nuevos científicos, bajo la inspiración de Boyle, de Newton, de el propio Leibniz, etcétera, van sacando, ¿no? Y aquí vemos cómo incluso hubo un tal John Craig, que era amigo personal de Newton, que escribió unos principios matemáticos de la teología cristiana, donde trata incluso de exponer esto como a modo de la geometría de Euclides, es decir, al modo geométrico, establece axiomas, lemas y después empieza a sacar teoremas, ¿no? Y al final el último teorema es que la probabilidad de que sea verdadera las promesas de Jesucristo es inmensamente mayor de que la probabilidad de que sean falsos. Incluso lo intenta de alguna manera matematizar, ¿no? Pero el que le dio de alguna manera carta de naturaleza a todo el movimiento es este personaje del tercer libro, el que está ahí en el centro, esa, cuyo título es precisamente Teología Física, ¿no? Physical Theology, ¿no? Esa teología física o demostración del ser y atributos de Dios a través de las obras de su creación. Es decir, cómo el estudio de cómo está ordenada la naturaleza nos puede dar claves de llegar a Dios y saber cómo es Dios. Y el autor de este libro es Wright Derham, que era obviamente un clérigo, rector de una iglesia en Essex, pero también era aficionado a la matemática, aficionado a la física. Esto era muy corriente en aquella época, particularmente dentro de la confesión anglicana, ¿no? Los pastores anglicanos tenían bastante tiempo libre, puesto que su trabajo fundamental era preparar el sermón del domingo. Y para eso les gustaba buscar muchas veces ilustraciones no solamente teológicas, no solamente de historias sagradas, sino ejemplos que pudiesen resultar edificantes.
Y entonces encontraron que esos descubrimientos que hacía Newton y esos otros descubrimientos que hacían la gente que se dedicaba a la historia natural, como por ejemplo Harvey, que fue el que descubrió la circulación de la sangre y que era un tipo que se dedicaba fundamentalmente a hacer disecciones de ciervos y cosas parecidas. Entonces, había cantidad de ejemplos que resultaban decir, vean ustedes cómo digamos, la creación es el reflejo de la sabiduría, de la grandeza, del poder y de la bondad divina. Y a partir de ahí, pues ven ese otro, tanta éxito tuvo esa teología física que después salió otro libro, no sé esto como, Dios mío, perdón, es una astroteología, una teología de los astros. Después empezó a salir una teología del agua, una teología de los peces, una teología prácticamente de todo, ¿no? Todo se... Uno de los autores más destacados también dentro de esta corriente es John Ray, ¿no? Pero insisto que hay muchos, ¿no? De tal manera que se convirtió en un género enormemente difundido, primero en Inglaterra, especialmente por esa especie de, digamos, de doble capacitación de la mayor parte de los párrocos rurales. Se dedicaban también a la historia natural, se dedicaban a coleccionar mariposas, a coleccionar minerales y eran de alguna manera gente que en buena parte llevaban adelante, puesto que en aquella época había muy pocos profesionales de la ciencia pura, ¿no? Entonces, esta doble, digamos, cualificación hizo que este género literario, también porque era particularmente, digamos, eficaz de cara a la edificación de los fieles. Porque explicarle a los fieles que el primer principio de termodinámica o que la ley de la inercia o cosas similares, pues la verdad era bastante difícil que les diese calor a su alma, ¿no? Pero decir, hay que ver cómo la mariposa, cómo la hormiga, cómo la abeja, en fin, empezar este tipo de ejemplos, por qué la brisa sopla durante el día del mar y refresca en ese sentido la tierra caliente, y en cambio durante la noche la brisa marítima va en sentido inverso, con lo cual limpia la atmósfera que se ha quedado bastante sucia del calor del día, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de ejemplos los prodigaban hasta el infinito. Y explica por qué se hizo hace poco tiempo una investigación bibliográfica para ver cuál era la enciclopedia que había tenido mayor éxito en el siglo XVIII en toda Europa. Para lo cual se hizo el procedimiento de ver cuántas enciclopedias de qué autores estaban en las bibliotecas universitarias, en las bibliotecas generales, etcétera, etcétera, ¿no? Todo el mundo esperaba que la obra más difundida del siglo XVIII iba a ser la enciclopedia de D'Alembert y Diderot, porque indudablemente fue la que tuvo mayor impacto, la que todo el mundo habla, ¿no? La enciclopedia de D'Alembert y Diderot. Pero se encontró que con mucho, en Francia, no solamente en Francia, sino en toda Europa, la obra, digamos, enciclopédica más difundida es esta, El espectáculo de la naturaleza, que es una obra de teología física, porque el género saltó de Inglaterra al continente, y en Francia, que de alguna manera el francés era la lengua franca de aquella época, el francés era más o menos entonces lo que es ahora mismo el inglés, pues empezaron a surgir este tipo de obras donde espectáculo de la naturaleza o conversaciones sobre las particularidades de la historia natural, que han parecido más adecuadas para, digamos, para, digamos, despertar la curiosidad de los jóvenes y formar su espíritu. Aunque aquí no lo diga claramente, hay una orientación y una intencionalidad claramente religiosa detrás de todo esto. Por otra parte, claro, si uno era un párroco o era tanto católico como protestante y uno tenía que preparar el sermón para esto y para aquello, pues obviamente los que eran profesionales pues acudían directamente a obras de biología, yo qué sé, tratados de insectos, de mariposas, de flores o cosas parecidas, ¿no? Pero si no, ¿a dónde iban? Pues a un vademecum donde había todo tipo de ejemplos que uno podía de alguna manera mezclar como digamos, una anécdota que despertase al público y lo dirigiese hacia esa atención. Con lo cual, bueno, aquí esto nos explica por qué esa teología de segunda división, esa teología de no tanto interés, sí que tuvo un interés, digamos, de cara a la búsqueda de una respuesta por parte del público genérico, ¿no? Pero eso quiere decir que se abandonase la otra rama, la rama de la
teología del planeamiento básico? Pues la verdad es que tampoco. Es una cosa que obviamente no es tan conocida porque eso quedó solamente para los expertos. Pero si vamos a las memorias que hay en las academias de ciencias, las academias de ciencias se crean fundamentalmente en el siglo digamos, del siglo XVII, pero es en el siglo XVIII cuando eclosionan, ¿no? Y es normalmente estas academias estaban bajo la protección real y tenían unas fuentes de ingresos que muchas veces tenían que ver también con subvenciones directamente o monopolios, por ejemplo, el monopolio para cultivar los gusanos de seda o para imprimir calendarios, y de esa manera tuvieron existencias para, digamos, disponibilidades para las primeras becas, ¿no? Los primeros, digamos, los primeros pensionados, los primeros científicos profesionales, porque al revés de lo que había pasado con la filosofía no se desarrolló en la universidad, sino que desarrolló porque el científico no es un profesor, el científico es un investigador. ¿Y quién le va a pagar a uno por investigar? Tenían que ser gente que eran ricos por su casa. De alguna manera Descartes vivía de una pensión. Leibniz no era rico por su casa, pero él vivía de su puesto de bibliotecario, que era por lo que le pagaban. Entonces, para que la ciencia realmente prosperase, tenía que empezar a haber gente que se le pagase solamente por investigar. Y esas fueron las academias. Y las academias en el siglo XVIII empiezan a tener fundamentalmente la de París, la Royal Society de Londres, después la Academia de San Petersburgo, la Academia de Ciencias de Berlín, y después hay otras, ¿no? Estaba, por ejemplo, la de los Lincei en Roma. Es decir, había una serie de academias, por decirlo así, nacionales, pero después empezó a haber también academias. La verdad es que ahí en España por lo menos fuimos bastante tardíos, ¿no? Puesto que solamente en el siglo XIX aparecen las academias. Por ejemplo, la academia a la que yo pertenezco, la de Ciencias Morales y Políticas, o la Academia de Ciencias, son del XIX, solamente la Academia de la Lengua es del XVIII, ¿no? Pero ya hubo academias de ciencias en el siglo XVII. La Academia del Licey es del XVI, ¿no? Pero en fin, la mayor parte de las academias nacen en el XVII y se desarrollan en el XVIII. Y ahí, en las memorias de esas academias, es donde empiezan a aparecer esto, eh, trabajos como este, ¿no? Examen filosófico de la prueba de la existencia de Dios empleada en el ensayo de cosmología por el señor de Maupertuis. ¿Quién es este Maupertuis? Bueno, pues este Maupertuis no es un cualquiera, es nada menos que el presidente de la Academia de Ciencias de Berlín. Y la Academia de Ciencias de Berlín, junto con la de París, era la más importante de aquella época. También en aquella época, digamos, el que fue sin ninguna duda en el siglo XVIII el matemático y el físico más importante de todos fue Leonhard Euler. Euler, bueno, pues es un hombre que escribió, este es un folleto que él escribió en alemán, cuyo título es Rettung der göttlichen Offenbarung gegen die Einwürfe der Freigeister, o sea, salvación o defensa de la revelación divina contra las objeciones de los espíritus fuertes, de los librepensadores, por decirlo así. Entonces, es curioso cómo hay por parte de la mayor parte de los científicos académicos este interés de defender la religión, no con escritos populares, sino con escritos dirigidos para conocedores, ¿no? Y concretamente este asunto de Maupertuis, de su prueba de la existencia de Dios, es el ejemplo más claro del uso que se le dio a la teología, a la teleología y también teología del planeamiento básico en el siglo XVIII. Vamos a ver si, como vamos de tiempo, bueno, se nos ha ido prácticamente el tiempo, ¿no? Bueno, solamente 5 minutos y así acabamos con el punto, ¿no? Aquí tengo el texto que lo inserté mal, ¿no? Pero en fin, aunque ya lo hemos comentado, lo vuelvo a repetir. Dice, el señor Newton y sus seguidores tienen también una opinión muy graciosa acerca de la obra de Dios. Según ellos, Dios tiene necesidad de poner a punto de vez en cuando su reloj. De otro modo, dejaría de moverse. No ha tenido suficiente imaginación para crear un movimiento perpetuo. Hay que decir una cosa curiosa. Leibniz se dedicaba a cantidad de invenciones. También se dedicó a tratar de inventar un reloj automático. El primer ejemplo de reloj automático es una, digamos, patente. En aquella época no había patente, pero él creó un reloj que solamente con los movimientos de la persona que lo lleva podía darse cuerda a sí mismo, ¿no? Entonces, esa idea de si nosotros somos capaces de crear relojes automáticos, ¿por qué Dios se va a ser menos, ¿no?
no ha tenido suficiente imaginación para crear un movimiento perpetuo. Esa máquina de Dios es también tan imperfecta que está obligado a ponerla en orden de vez en cuando por medio de una ayuda extraordinaria e incluso a repararla como haría un relojero con su obra. Aquí la alusión no es en vano, es decir, el tema es que Newton pensó que crear un universo demasiado autosuficiente podía resultar, digamos, contraproducente. O sea, que esa opinión de que un universo demasiado perfecto parece que es un universo donde Dios no hace falta, ya estaba rondando en la cabeza de Newton. Entonces Newton pensó lo siguiente, había descubierto que la fuerza fundamental que mantiene a los planetas en sus órbitas es la fuerza de la gravedad. Y él hizo unos cálculos muy precisos viendo que efectivamente un cuerpo que rota alrededor de otro cuerpo más grande, por ejemplo, la Tierra alrededor del Sol, pues ahí, y si la fuerza que los mantiene unidos, es decir, la fuerza que encadena a la Tierra a dar vueltas en torno al Sol, genera una trayectoria, y eso vio que, ese fue, digamos, su descubrimiento más famoso, genera no un movimiento circular, sino un movimiento elíptico, y un movimiento elíptico que su velocidad varía de tal manera que redescubrió, o más bien fundamentó mecánicamente, las leyes que Kepler había descubierto 30, 40 años antes, no, más bien 50 o 60 años antes, acerca de cómo se mueven los planetas. O sea, encontró la causa, que la gravedad era la causa de esas leyes que Kepler había descubierto. Pero él dijo, bueno, esto ocurre cuando no hay más que dos planetas, dos cuerpos, ¿no? Como la Tierra y el Sol, uno girando a otro. Y en realidad en el sistema solar el Sol es tan grande, tiene tanta masa, y los planetas son tan pequeños y están tan alejados unos de otros, que realmente prácticamente podemos despreciar la atracción que tienen entre sí distintos planetas. Por ejemplo, el planeta Marte y el planeta Júpiter, pues al acercarse en sus órbitas, pues hay una cierta atracción, pero como es mucho mayor la del Sol, pues prácticamente no interfiere, ¿no? Pero dijo, bueno, pero a largo plazo, si en una de sus órbitas Marte se acerca mucho a Júpiter, pues puede ser desviado, puede ser sacado de su órbita. Y si esto se acumula, pues poco a poco el orden de los planetas se va a ir perdiendo y llegará un momento en que el planeta Marte podrá llegar incluso a chocar con Júpiter y todo será un desastre. Hizo un cálculo que según sus propias leyes, pues la estabilidad dinámica, es decir, la estabilidad de las órbitas terrestres cuando intervienen esas interferencias entre unos planetas y otros, pues llegaría a lo sumo como unos 5 o 10.000 años, lo cual significó que para Newton, dijo, pues lo que ocurre es que de vez en cuando Dios como da de nuevo un pequeño empujoncito a Marte para que vuelva a su órbita y para que no se produzca ese desastre. O sea, Dios le da una autonomía, pero una autonomía relativa, no una autonomía total. Y por eso es por lo que dice aquí Leibniz, esa máquina de Dios es también tan imperfecta que está obligado a ponerla en orden de vez en cuando por medio de una ayuda extraordinaria. Ya veremos mañana que eso después tuvo sus repercusiones en la evolución posterior de la astrofísica, ¿no? Ahora nos quedamos simplemente con que, de alguna forma, aquí no consigo yo leer, aquí vemos un poco cuál es digamos, la razón por la cual Maupertuis, este autor del siglo XVIII, este que es el presidente de la Academia de Ciencias de Berlín, cree que ha encontrado una explicación o una demostración basada en la física para afirmar la existencia de Dios. Y es en lo que él denominó principio de acción mínima o principio de mínima acción. Y entonces aquí yo mismo me tapo, yo no consigo leerlo esto, ay Dios mío, pero más o menos sería el principio de mínima acción, sería la formulación básica es esta, ¿no? Dice, cuando se produce algún cambio en la naturaleza, la cantidad de acción necesaria para este cambio es la más pequeña que sea posible. La cantidad de acción es el producto de la masa de los cuerpos por su velocidad y por el espacio que recorren. Bueno, ¿qué quería decir esto? Bueno, pues se producen situaciones en el campo de la mecánica, tenemos un cuerpo que está situado aquí abajo, en el inicio, y que sabemos que la trayectoria que sigue, sometido a distintas fuerzas, pues podemos suponer que eso es una atmósfera o que aquí pasa del agua, esta parte de abajo es acuosa y esa parte de arriba es de aire, o en fin, puede haber mil cosas, ¿no? Y que además de la gravedad están actuando otras fuerzas, por ejemplo, la fuerza magnética, la fuerza eléctrica, puede incluso haber choques de cuerpos, en fin, puede haber muchas cosas, muchas causas que alteran
o que influyen en el movimiento, en la trayectoria real que a este cuerpo le lleva desde su inicio hasta el final. Entonces, en principio, podríamos suponer infinitas posibilidades, ¿no? Aquí la que está marcada en azul se supone que es la que de hecho realiza, ¿no? Pero ¿por qué no hace esta de puntos rosas, o esta de puntos marrones, o esta de puntos naranjas? Hay infinitas trayectorias posibles para ir de un punto inicial a un punto final. Pues bien, generalizando todo lo que la mecánica se sabe, para lo cual hay que hacer cálculos bastante complejos, resulta que siempre, siempre, siempre lo que acaba haciendo el cuerpo es la trayectoria en la cual esta magnitud de multiplicar su masa, la masa del cuerpo, por la velocidad que tiene en cada una parte de su trayecto, por el espacio que recorre, es decir, esta línea y no esta otra, es decir, la del medio y no cualquier otra, siempre al final es una cantidad mínima. Entonces, es decir, que no ya la gravedad de los cuerpos, no ya el movimiento de los planetas, sino que todos los movimientos en la naturaleza de todo tipo estén sometidos a una ley donde se minimiza, donde parece que se ahorra. ¿Por qué se ahorra esa magnitud y no otra? Bueno, eso ya habría que explicarlo, pero el hecho de que en la naturaleza hay algo que se ahorra y que universalmente ocurre prácticamente a todos los niveles es algo tan extraordinario que nos hace pensar que esta naturaleza no está así por casualidad, que hay digamos, una potencia sobrenatural que ha establecido las cosas y las leyes de tal manera que siempre al final ocurre del modo más ordenado y donde se minimiza el gasto, el dispendio, el derroche o cosas similares. Bueno, lo dejo así planteado porque ya me parece que la hora se nos ha ido y mañana un poco lo retomaremos esto y veremos las consecuencias que tuvo esta discusión. Bueno, en realidad, Juan, teníamos una media hora más, pero bueno, si Ah, quieres, perdón, cinco y si media. quieres, Yo es que tengo las 7. ¿No hemos empezado a las sí, 5:30? sí, pero eran 2 horas, entonces empezamos No, pero dijimos que era hora y media de exposición y media hora para el diálogo. ya, de Entiendo que acuerdo, hemos ok. llegado a la hora del diálogo. Sí, ayer nos comimos el diálogo, pero hoy Bueno, no es que podemos nos no comimos el hacerlo. diálogo, es que seguí hablando en el diálogo, ¿no? Hiciste una pregunta y yo empleé media hora en contestarlo, lo cual no me parece que se diga mucho de mí. Pero, pero vamos, entiendo que yo he hecho una exposición de hora y media y que ahora tenemos en principio media hora para dialogar sobre esta cuestión. Excelente. ¿Estoy en lo No, muy correcto o bien. no? Excelente, sí, muy bien. Bueno, ahora abro yo el espacio por si alguien quiere plantear una pregunta. Es el momento, por favor. Sí. Yo tengo Por favor, una sí. pregunta. Sí, Sí, ¿se escucha? sí, te Sí, escucho. muy bien. Gracias. Eh, me quedó una pregunta que ayer no pude estar en la media hora final, pero respecto al pensamiento cartesiano, Sí. eh, la exclusión de explicaciones finalistas o teleológicas, digamos, em, o mejor dicho, esa defensa que hizo usted, profesor, de la permanencia de explicaciones finalistas en la filosofía cartesiana, ¿se Ujú. da solo a un nivel general, es decir, explicaciones teleológicas de la legalidad de la naturaleza en general, o también de los organismos vivos particulares? Bueno, más o menos lo que yo traté de decir, aunque todo esto es discutible y al mismo tiempo, bueno, solamente mencioné unos pocos textos, ¿no? Habría que hacer un estudio más sistemático y hacer digamos, un rastreo exhaustivo para ver todos los textos que pueden tener algo que ver con este planteamiento y cuál es la posición que definitivamente. Y eso probablemente daría para una tesis doctoral. Yo, obviamente, bueno, yo he leído las obras fundamentales de Descartes y sí que subrayé, tomé nota de los que sonaban o podían tener algún tipo de relación con la causa final que en aquel momento me interesaba, ¿no? Y entonces, en ese rastreo, insisto, que creo que es representativo, pero reconozco que no ha sido exhaustivo, creo que una cosa que está muy clara es que él excluye la indagación de los fines últimos de la creación. O sea, los fines que Dios persiguió y las razones que le pudieron mover a elegir este universo y no otro alternativo o simplemente a crear en vez de quedarse tranquilo y no crear nada. Eso lo considera que son razones que están tan por encima de nuestro alcance
que es tiempo perdido tratar de investigarlas, ¿no? En todo caso, un teólogo, apoyándose en la revelación, puede buscar ahí pistas por las cuales, es decir, elementos por los cuales se nos ha revelado algo de lo que fue la intencionalidad de Dios. Pero un filósofo, un científico, filósofo y científico es prácticamente lo mismo en Descartes. Hay que recordar que el discurso del método está como prólogo de una recopilación de escritos científicos, es decir, de una obra de meteorología, otra de óptica y otra de óptica y otra de meteorología. Óptica, meteorología bueno, perdón, estoy un poco, da lo mismo, ese era el ejemplo, ¿no? Es decir, dado que ese tipo de razones ya no se trata de buscar los fines últimos, sino los fines intermedios. Es decir, para ese fin último, sea el que sea, lo que está claro es que Dios ha querido que surja un universo donde los seres humanos sean posibles. Y para conseguir un universo donde haya la posibilidad de seres humanos, obviamente hay que salir de digamos, aunque sea hacer una consideración extemporánea, al principio en el Big Bang era imposible que hubiese seres humanos porque la temperatura del universo era miles de millones de grados, ¿no? Pero después, claro, empezó el universo a expandirse y empezó a bajar la temperatura. Entonces empezó, por decirlo así, a ser menos imposible la existencia de estructuras tan complicadas como la de un cuerpo humano. Pero eso, al mismo tiempo, era incompatible con determinado nivel de radiación. Bueno, pues que la mayor parte de la radiación, que el universo se vuelve transparente, y es el momento donde efectivamente es digamos, ese eco de la gran explosión. Y también era importante que la materia no se dispersase por completo y no hubiese más que una sopa de electrones sueltos o de electrones y neutrinos, sino que se congregase en estrellas, en planetas, en galaxias. Y para eso digamos, la fuerza de gravedad tenía que tener un valor y no uno más inferior, porque si no el universo se dispersaría. Pero si era demasiado grande, todo el universo hubiese colapsado en una única masa y un único gigantesco agujero negro. Es decir, hay una gran cantidad de requisitos que hay que cumplir para que el universo llegue a ser como de hecho ha sido. Entonces, uno puede conjeturar con alguna razón que independientemente de cuáles sean los fines últimos de Dios, los fines intermedios fue crear un universo estable. Y para eso es mejor que haya un principio de inercia. Y para ello es mejor que cuando dos cuerpos chocan, la cantidad de movimiento no se altere y cosas similares. Y ahí es donde entra su teleología del planeamiento básico. Y hay por lo menos un par de textos donde él dice, no, es que Dios ha podido crear una máquina de carne, con lo cual viene a decir, lo que hacemos los relojeros es una mera caricatura de lo que Dios hizo. Con lo cual ahí se ve claramente que en el campo de los fines intermedios estaría tanto la teleología del planeamiento básico como la teleología del montaje. Y ahí es donde surge después tanto el recorrido de Leibniz como el de Newton y de todos los que vienen detrás. No sé si la respuesta es buena. Sí, tengo una pequeña patita que me quedó ahí. Pero cuando la pregunta iría más hacia como esta aceptación de la teleología del planeamiento básico como una condición para hacer ciencia en general, digamos, implica ella misma, digamos, la necesidad de dar explicaciones teleológicas particulares o de recurrir a causas finales para explicar fenómenos particulares, porque en definitiva parece ser que esta aceptación de la teleología del planeamiento básico parece ser simplemente una condición general para hacer ciencia, pero Sí. aún así, digamos, al momento de dar las explicaciones particulares, podría recurrirse simplemente a causas mecánicas, ¿no? O a explicaciones mecánicas, ¿no? Sin necesidad Bueno, lo que de... pasa es que no es explicaciones teleológicas versus causas mecánicas, sino que las causas mecánicas son las que son teleológicas. O sea, el problema es eso, ¿no? Es decir, ¿por qué esas leyes mecánicas y no otras? O sea, ¿por qué se tiene que conservar, digamos, por qué el estado del cuerpo de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme se tiene se tiene que conservar? Claro. Podría ser otro, ¿no? De hecho, Galileo pensaba que el movimiento inercial era circular. O sea que hay muchas posibilidades, pero la mecánica implica que hay unos principios de la mecánica, lo que Newton llamará las leyes del movimiento. Y el primero es el principio de inercia, el segundo es la ecuación fundamental de la dinámica, es decir, fuerza igual a masa por aceleración, y el tercero que es el principio de igualdad de acción y reacción. ¿Por qué esos principios y no otros?
O sea, lo que dicen, lo que viene a decir esta gente es que si las leyes son esas, las leyes mecánicas, es porque gracias a esas leyes se crea y se conserva un universo estable. Y la estabilidad del universo es el fin que Dios ha perseguido al elegir esas leyes y no otras, que podrían haber generado un universo caótico y no sacarnos de ella. O sea que el problema no es, digamos, lo teleológico contra lo mecánico, como si fuesen dos alternativas, sino que lo teleológico sería la base, sería Claro, la condición de posibilidad de lo mecánico. Y entonces ahí realmente la cosa es curiosa y en ese sentido la causalidad final se convierte en la articulación básica que hay para conectar la física con la metafísica. Y claro. eso lo tenía muy Sí, claro. Es decir, la causalidad final propiamente no, en el campo de la biología es otra cosa, ¿no? Pero en el campo más avanzado del saber en el siglo XVII y XVIII, que es fundamentalmente la astrofísica y la mecánica, es decir, el problema es cómo hacemos la mecánica y por qué encontramos un principio de mínima acción y no un principio de máxima acción o cosa similar, ¿no? Y claro. entonces, lo que al final funciona son los principios básicos y en ese sentido, digamos, por eso la causalidad final para un científico es un mecanismo heurístico, es decir, es algo que le ayuda a encontrar principios, pero una vez que los encuentra ya es un poco como los andamios, puedo retirar el andamio, es decir, la superestructura teleológica no es algo que aparece en el manual de mecánica propiamente dicho, sino que aparece en el cómo lo hice, es decir, cómo llegué a ellos, esa es la cuestión. Claro, Uh -huh. clarísimo. Muchas gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, yo tengo una, Juan, si me permiten. Eh, ¿Hay alguna implicación importante que tú veas, según lo que has expuesto, para esta distinción entre la teología del planteamiento básico y la del montaje? eh, Hay una implicación para esa distinción a partir de que conocemos que el universo es evolutivo, es decir, ese carácter evolutivo del cosmos es indiferente al planteamiento básico o es más solidario con el del montaje, es decir, ¿qué implicación habría Sí. saber que es evolutivo? Bueno, bien. Entonces, en este sentido, creo que conviene tener en cuenta algo que ya nos ha salido. Es decir, que yo cité un texto de Agustín de Hipona, otro texto de Tomás de Aquino y después un texto de Descartes, y en los tres aparece muy claramente, o sea, quizás no he dicho de una manera absolutamente explícita, pero de un modo que razonablemente se saca la conclusión de que el universo ha podido resultar de un dinamismo evolutivo y que es el propio dinamismo evolutivo el que tiene esa índole teleológica. A ver si un poco lo rescato yendo para atrás un momento, porque es particularmente el de Tomás de Aquino me parece que es de una claridad verdaderamente llamativa, ¿no? Vamos a ver. Sí. Ta, 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 ta. Bueno, no, estos ya son bastante claros, pero hay uno que todavía lo verá más. Bueno, como siempre, cuando uno trata de buscar lo que tiene una cierta idea de dónde está, al final no aparece. No, por algún lado está, pero yo creo que hay un genio maligno que en este momento me lo esconde, entonces me voy a quedar con esos textos, ¿no? Es una lástima porque es un texto tan explícito que me encantaría, a pesar de todo, perdonen mi insistencia. Quizá es un texto que todavía no nos ha salido, pero entonces es el momento adecuado para sacarlo.
¿Refieres a un Aquí está. texto del comentario a la física? Sí, el comentario de la Ah, física este, sí, efectivamente dice, sí, claro. la naturaleza no es más que la razón de un cierto arte, a saber, el arte divino, impreso en las cosas, por el cual las cosas mismas se mueven hacia un fin determinado, como si el artífice que hace una nave pudiera otorgar a los leños que se moviesen por sí mismo para formar la estructura de la nave. Creo que más explícito no puede ser, ¿no? Es decir, Dios ha podido hacer que las maderas mismas se ensamblen, se autoensamblen para generar naves. Bueno, más o menos que las moléculas se junten unas a otras para formar seres vivos, me parece que el paralelismo es completo, ¿no? Y el texto de nuevo encuentro que lo he puesto de una manera que ahora no me sale, ¿no? Porque me tapa la... Pero perdón. Aquí. Bueno, yo no soy capaz de leerlo, pero han de evolucionar los tiempos siguientes, las que fueron creadas por Dios al mismo tiempo al hacer el mundo, terminadas porque ciertamente ellas no tienen en sus propias naturalezas con las que transcurren los cursos de sus tiempos nada que no haya sido hecho causalmente en ellas, incoadas porque eran como ciertas semillas de los seres futuros que habían de aparecer en sus convenientes lugares en el decurso del tiempo, saliendo de estado latente al manifiesto. Y este es un texto de Agustín de Hipona de Genesis ad Literam. Y ahí me parece que también bastante idea de que Dios no solamente crea la actualidad de las formas, sino crea las semillas para que ese estado latente se vuelva en un momento determinado manifiesto. Y el curso a través del cual se pasa de lo latente a lo manifiesto está de alguna manera incluido en el plan inicial. Entonces me parece que es muy claro que el tema del universo evolutivo no es una, digamos, no es una objeción frente a este tipo, porque vimos que en el caso de Descartes también lo decía claramente, ¿no? O sea, que Dios le daba, digamos, la capacidad de que siguiendo esas leyes surgiesen unas determinadas complejidades. Yo creo que el problema, y quizá es a lo que apuntas, es que eh, cuando llega Darwin, eso precisamente mañana está presupuestado que lo tenemos, Darwin piensa que él ha encontrado un mecanismo que solamente se manifiesta en el decurso del tiempo, es decir, como de evolutivo, y ese mecanismo no es teleológico. Bueno, concretamente, pues, ya que estamos, los vamos a sacar adelante. Por aquí va a estar. Dice, es un texto de Thomas Huxley, ¿no? Donde dice, quizá el servicio más, aquí me tapa la barra, sí, el servicio más notable que el señor Darwin ha prestado a la filosofía de la biología haya sido la reconciliación de la teleología y la morfología y la explicación de los hechos de ambas que ofrecen sus teorías. La teleología que supone que el ojo, tal como lo vemos en el hombre o en los vertebrados superiores, fue creado con la misma estructura que hoy presenta con el fin de capacitar al animal que lo posee para la visión, ha recibido indudablemente un golpe de muerte. Sin embargo, tenemos que reconocer que existe una teleología más amplia a la que la doctrina de la evolución no afecta, sino que más bien se basa, de hecho, en la proposición fundamental del evolucionismo. O sea, ¿qué es lo que está diciendo aquí Thomas Huxley? Pues que lo que ha hecho Darwin es cargarse la teología del montaje, pero no del planeamiento básico. Aunque obviamente Thomas Huxley no está pensando en la teología del planeamiento básico, sino que en la conjunción de variación al azar y selección natural, pues hace el trabajo. Entonces, no es una teleología real, es una teleología aparente. Lo que pasa que, claro, digamos, bueno, esto va a ser un poco el tema de discusión fundamentalmente de mañana. Yo creo que lo dejaría un poco aquí pendiente. Yo diría que esta discusión que aquí inicia Thomas Huxley y que de alguna manera prolongan los evolucionistas actuales, aquí podríamos sacar a Dawkins, en fin, todos los que queramos, es un poco la actualidad del debate, ¿no? Pero de alguna manera a mí lo que me parece sorprendente es que ya en los textos antiguos están de alguna manera el modo de decir, bueno, efectivamente la teología del montaje es la versión débil, por decirlo así, de la teología. Pero la teología del planeamiento básico es tan fuerte que el propio Huxley reconoce que hay que discutirla a otro segundo nivel. No sé si te vale o quieres que entre más detalles. No, sí, muchas gracias. Digo, mañana puedo hacer una pregunta que tenía sobre teología y telenomía, pero creo que va a ser más presente mañana. Bien, ¿había alguna otra pregunta? Que Fernando quería hacer una. Sí, hola, ¿cómo estás, Héctor? Juan, ¿cómo les va? Buenas tardes.
Yo me la voy a guardar porque también era sobre evolución, Ujú. Darwin, entonces creo que viene mejor mañana la pregunta, ¿no? De acuerdo. Ok, Muy bien. bien. ¿Alguien más? Bien, bueno, si no hay alguna otra pregunta. Bueno, hay una cosa, Juan, que es súper menor, pero no había escuchado yo esto, quería corroborarlo contigo. Yo entendía que parte de la ilustración o el modelo que había inspirado a los mecanicistas para extender esta interpretación al global del cosmos, no había sido tanto los autómatas, sino el reloj de Estrasburgo, de la Catedral de Estrasburgo. Eh, ¿Tú tienes esta noticia o...? Bueno, es obvio que el reloj de Estrasburgo, bueno, como esa especie de mecanismo que se encontró en un naufragio y que procede de fines de la antigüedad y donde todavía no se sabe muy bien para qué servía, pero me parece que es en Citerea o en algún sitio parecido, se encontró una especie de mecanismo realmente complejo, pero realmente el reloj astronómico de Estrasburgo, no sé si tú has tenido oportunidad de verlo, es una cosa que impresiona, ¿no? Bueno, yo no sé hasta qué punto está reconstruido y porque han caído muchas bombas en las distintas guerras mundiales y la cosa se le ha puesto un poco un cierto enriquecimiento, ¿no? O sea, no sé si, pero sí es Bueno, obvio pero que es que parece, el cucú que es por lo que la gente va a ver el reloj, sí, es del siglo XVIII. O sea, realmente claro, lo que parece ser que se inspiraron es la parte de abajo, que es que la da parte años, astronómica, ¿no? Es decir, no claro, solamente dan los días, sino da el día del mes y también las posiciones de la Luna, como cuarto el de creciente Praga, ¿no? menguante, incluso las posiciones de los planetas, ¿no? Entonces eso es verdaderamente llamativo y eso parece que procede del siglo XV más o menos, ¿no? Así Pero es. lo que está claro, eso está claro que había mecanismos y después también está claro que Descartes vivía en Holanda y en aquella época los molinos holandeses no sirven como los molinos españoles para moler trigo, sino sirven fundamentalmente para desecar tierra, ¿no? Es decir, lo que hacen es sacar agua de los pónders son terrenos que están bajo el nivel del mar y la única manera es continuamente drenarlos, ¿no? Y como no se pueden drenar por gravedad, tiene que haber una bomba. Y entonces, claro, digamos, la capacidad que tenían de no solamente crear relojes, sino de crear máquinas no deja de curioso que el argumento fundamental de Leibniz es el argumento del molino, ¿no? Porque dice, porque un molino es una máquina que podemos agrandar de tal manera que nos metemos dentro, ¿no? Y eso lo emplea Leibniz precisamente para demostrar que de esa manera, digamos, maquinísticamente o mecánicamente no se puede explicar el pensamiento. Pero bueno, eso obviamente nos lleva a otro tipo de situación. Lo que está claro es que ese tipo de habilidades mecánicas, a finales de la Edad Media, empezó a dársele una utilidad económica. Después ya cuando se crearon los telares mecánicos eso se fue hacia el infinito, pero eso fue más tarde, ¿no? Pero también hubo, digamos, una gran capacidad por parte de los artesanos de crear objetos de lujo, fundamentalmente relojes. Y particularmente eran, digamos, en la parte actualmente de lo que es un poco el sureste de Francia, es donde había ahí en Besançon, en todo el Franco Condado, había esa gente cuando se produjo la la reforma protestante, muchos de ellos se hicieron protestantes y se tuvieron que pasar y por eso Suiza es el lugar, por decirlo así, de los relojes, ¿no? Pero bueno, entonces a lo que voy es que al convertirse en un objeto de lujo, empezó a hacerse una sofisticación creciente de ese tipo de autómatas, que no solamente eran relojes de cuco, no solamente que salían bailarinas o salían soldados que desfilaban al tocar las horas, sino que simplemente reproducían un pájaro que cantaba y al mismo tiempo movía las alas, un artesano que le daba al pico y a la pala y cosas de este estilo. Todavía no sé si ustedes en Chile lo hacen, ¿no? Pero en España es muy frecuente en los belenes, en los nacimientos que se ponen en Navidades, que haya artesano, ¿no? Un pescador que está sacando un pez del arroyo y cosas así, ¿no? Una mujer que está lavando y que está dándole ahí con un palo a las mantas y cosas parecidas, ¿no? Bueno, pues eso se puso enormemente de moda en el siglo XVI en Francia, porque la gente rica, es decir, los monarcas y los artesanos, perdón, y los aristócratas, empezaron a contratar a este tipo de relojeros para crearse máquinas cada vez más sofisticadas. Y en particular en el Palacio de Saint-Germain-en-Laye, que es donde nació
Precisamente fue el lugar donde nació Luis XIV. Ahí se creó, precisamente por dedicación real, yo creo que sería, bueno, Luis XIV es hijo póstumo de, me parece que Luis XIII, ¿no? No sé si fue Luis XIII el que tenía afición a ese tipo y entonces creó una especie de museo repleto de autómatas. Y esa idea, hay un biógrafo de Descartes, me parece que se llama Grimley, que él dice que es posible que la visita a esa especie de jardín real encantado, donde aparecían, además era un poco como, digamos, había por lo visto una especie de fantasma que salía, bueno, de fantasma, sí, de fantasma, que era una escoba que salía de un rincón oscuro y cosas parecidas, ¿no? Con lo cual era un lugar también donde se producían sobresaltos, ¿no? Como todavía en las atracciones bueno, ahora ya no son ahora todas las atracciones parece que tienen que ser virtuales, ¿no? Pero cuando nosotros éramos jóvenes, por lo menos, eran bien mecánicas, ¿no? Te metías en lo que se llamaba el tubo de la risa o el tubo de los sustos, ¿no? Y entonces ahí aparecían distintos artefactos que producían impresiones, ¿no? Entonces, según este biógrafo de Descartes, a Descartes le hizo particular impresión aquella visita y que quizá algo de eso le inspiró. Bueno, a mí me parece, digamos, una cosa muy agarrada por los pelos, por decirlo de alguna manera. O sea, no creo que Descartes, que tiene una capacidad prodigiosa de creatividad intelectual, necesitase inspirarse de esa manera, ¿no? Creo que le bastaba y le sobraba con ver los molinos que a cientos o miles había en su vecindad donde él vivía en Holanda para perfectamente sacar todas las consecuencias que él sacó. Muy bien, bueno, estamos llegando ya al final. Solo antes de cortar, quería saber de una afirmación que hiciste como un poquito de la pasada. Si para ti, digamos que uno de los principios fundamentales del científico sería esto que mencionaste, que la naturaleza no hace nada en vano, más que la navaja de Occam. Será más bien este principio de que la naturaleza no hace nada en vano. Ya, me parece claramente que sí, porque la función de la navaja de Occam es cortar, mientras que la función digamos, los principios heurísticos teleológicos es generar. Es decir, Occam se encuentra ante una posición de infracción conceptual, ¿no? Y entonces dice, ¿para qué tantos conceptos? Simplifiquemos. Pero aquí más bien en su búsqueda el científico está buscando a partir de cero. ¿Cómo puedo entender yo este movimiento tan complejo? Entonces el modo de encontrar la idea no es el brainstorming, no es simplemente lo que pretende Bacon. Vamos a echar 30 ideas o 200 ideas. No, una sola, pero la buena. Es decir, no es un buscador indiscriminado el científico moderno. Está bien claro, por ejemplo, con las fórmulas para la atracción. Bueno, que la atracción de los cuerpos dependía de las masas de los cuerpos era algo de sentido común. Que dependía de la distancia, sí, que la distancia dependía en el divisor y no en el multiplicador también. Cuanto mayor es la distancia, menor es la atracción. Pero ¿con qué variación? La más sencilla es directamente con la distancia. Y realmente Newton probó primero la fórmula m por m' partido por d y le salió que no salía. Entonces, ¿qué hizo? La segunda más sencilla. ¿Y cuál es la segunda más sencilla? D al cuadrado. Entonces la pregunta es, ¿y por qué no pasó directamente a la tercera potencia o a la quinta o a la raíz cuadrada de 36? Porque se procede de más simple a más complejo. Porque la regla de filosofar dice, por supuesto, no tan simple que no explique lo que quiere explicar, pero lo mínimo de gasto, claro, una ecuación con la d al cuadrado es más difícil de resolver que una ecuación con la d lineal. Y por eso, precisamente, el problema de los tres cuerpos es absolutamente imposible de resolver. Pero sería absolutamente imposible hacer una teoría de la gravitación poniendo que masa del primer cuerpo a la tercera potencia, masa del segundo cuerpo a la quinta potencia dividido por distancia a la 17. Eso no hay quien lo calcule. O sea, que Dios, por decirlo así, se ha bajado al hombre, es decir, con lo cual, digamos, no solamente Dios ha creado un escenario estable, sino ha empleado los medios más económicos, porque esos medios económicos son los que el hombre va a poder recrear. O sea, también es un acto de piedad de Dios hacia el hombre, de que sea un universo tan sencillo que él lo pueda descifrar. Con lo cual, ese también es una razón teleológica que empieza a surgir con bastante frecuencia en esta época y que todavía colea, por decirlo así.
Sí, pues muchas gracias, Juan. Entonces, vamos a terminar la sesión de hoy aquí. Recuerden que el día de mañana, si ustedes pueden revisar en el aviso que les llegó con la convocatoria de estas jornadas, primero mañana hay media hora antes de la hora en que iniciamos hoy, hay un seminario del doctor Arana sobre el proceso de separación de la ciencia y la filosofía, que es un seminario abierto a investigadores de aquí de la Universidad del Desarrollo, pero está abierto a todo público que se quiera conectar. Y cuando termine ese seminario, que dura una hora, son 40 minutos y unos minutos para discusión, media hora después comienza la última sesión de este curso. Entonces, mañana la cita sería media hora antes de la hora que iniciamos hoy, como está en su aviso, y media hora después de que termine esa sesión, tendremos esta última parte del curso. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por haberse conectado. Gracias, Juan. Y entonces nos vemos mañana aquí para esta sesión. Gracias. Hasta mañana, entonces. Mañana. Saludos.